que está asociada al consumo, que está asociada al individualismo, a la violencia, a las relaciones extractivas con la tierra. Entonces, pues esos valores como que son asociados a la cultura de la coca, pues no son solo de la coca, no es que solo llegaron con la coca, sino como que, como les dije, el territorio pues ha tenido presencia de diferentes proyectos productivos. Y pues ellos como también van contando cómo se construye esa cultura del consumo por medio de muchos proyectos productivos que pasaron por la región. Y esa cultura de la coca pues al final no es nada inclusiva porque entra en contradicción con valores locales. Y entra en contradicción sí, con la identidad de la apropiación cultural y económica del territorio por las comunidades negras y genera pues, un montón de conflictos que antes no existían en la misma comunidad. ¿Puedes pasar por todo? Además de eso, pues hubo desplazamientos y despojo territorial, cosas muy marcadas, y desplazamientos masivos, desplazamientos de familias, desplazamientos de líderes. Y en todo eso pues, fue muy marcado por la omisión del Estado, como ellos hicieron, hablamos mucho de eso, como hicimos, alertas tempranos, pues desde que llegué al territorio todos me decían la situación va a empeorar, entonces como todo, se sabía que iba a pasar eso, y sentían como que había una falta de amparo por parte del Estado. Puedes pasar, por favor. Bueno, entonces luego, eso con relación a la expansión de la coca y ahora luego sobre la titulación colectiva de tierras y cómo podría afrontar desde la perspectiva de los líderes del Consejo Comunitario, de las personas que he entrevistado, a esa expansión. Entonces, por un lado, ellos hablan sobre, como lo que había descrito anteriormente, que la titulación colectiva de tierras es resultado de una lucha afrocolombiana por la tierra, viene desde pues, la ley 70 fue idealizada para el movimiento negro de los años 90. Y ahí hay una frase pues, que me parece muy linda de Lina, los nombres son ficticios, ¿sí? Que es una lideresa joven que dice la titulación colectiva es importante porque nos la merecemos y porque hace parte de esa lucha que vivieron nuestros mayores para tener la ley 70. Y necesitamos y nos merecemos. Entonces ahí pues sería una manera como de afrontar esa cuestión de la identidad pues que juega la coca. Sí. Sí, sí está bien. Otro factor pues, que traían es la posibilidad de otros proyectos de vida. Entonces, pues decían, como dada esa falta de oportunidades que existen y que empujan a las personas a cultivar coca con la titulación colectiva de tierras, hay más tierras para hacer proyectos productivos. Y ahí pues plantean diferentes tipos de soluciones. Y incluso hay organizaciones con enfoques productivos y bueno, hay todos tipos de soluciones creativas, hace que se pueda hacer con una tierra que está titulada colectivamente. Vale, puedes pasar. Ah, no, faltó una. Vuelve, por favor. Esta, sí. Eso es chévere. Y el tercer factor, como está casi acabando, ¿vale? Solo dice conclusiones. Otra manera como que la titulación colectiva podría afrontar el problema de la coca es lo que ellos llaman del blindaje del territorio. Entonces, el blindaje del territorio es algo importante. Como, por un lado, significa evitar que se pierdan tierras de familias para forráneos o empresas privadas y llegar a otros actores. Si la tierra está colectiva, entonces esos actores que llegan al territorio de manera legal, ellos no podrían comprar la tierra y llegar al territorio y eso ayuda a proteger la cultura local, ayuda a mantener el territorio. Pero también el blindaje del territorio tiene un sentido que me parece como muy fuerte, que es la cuestión de la pervivencia en el territorio. Entonces, cuando pregunté a uno de los líderes, describió como en una sola palabra, así de sencillo, sobre la importancia de la titulación colectiva de tierras, que garantiza la permanencia en el territorio. Entonces, es la garantía de que a pesar de todo eso, si a pesar de todos esos conflictos, porque la coca no llega por mecanismos legales, ella no, pues, no ha comprado tierra necesariamente, entonces la titulación colectiva de tierras no necesariamente va a impedir que llegue o que se expandan los cultivos ilícitos. Lo que hace es que a pesar de la violencia, a pesar de todo lo que pase, si ellos tienen el título colectivo,
pues la tierra seguirá siendo de ellos. Y eso es pues muy fuerte porque muestra como mucho esa cuestión de la identidad y la inseparabilidad de la tierra y la comunidad que la ocupa, ese sentido de que pues esa tierra es nuestra y hay que permanecer entre nosotros, aunque seamos despojados, aunque hayamos pasado por toda la violencia que hemos pasado. Ahí sí, conclusiones. La siguiente, por favor. Entonces, la conclusión general del trabajo sobre mi pregunta, sí, sobre la posibilidad que tiene la titulación colectiva de tierras en transformar los conflictos territoriales, la expansión de los cultivos de coca, es que, por un lado, la titulación colectiva ella da soluciones a esos elementos que propiciaron la expansión de cultivos ilícitos, o pues los líderes ven la titulación colectiva de tierras. Varias de esas soluciones, cuando miramos desde ese lado de alternativas al desarrollo, desde ese lado de la titulación colectiva de tierras, como la lucha afrodescendiente por la tierra, como parte de la identidad y todo eso. Pero de otro lado, el Estado ha sido transversal a toda esa discusión y pues ha sido identificado como el principal obstáculo para la titulación colectiva de tierras y como un enemigo y cómplice de toda la violencia que se ha vivido en el territorio. Entonces, pues los mecanismos de gobierno propio siempre aparecen para dar respuestas a esos efectos de esa presencia, ausencia del Estado en el territorio, en un Estado en que impera el régimen estructural. Pero la cuestión que habíamos llegado antes, que es para alcanzar el gobierno propio y la titulación colectiva que garantizarían que la comunidad pueda autorregularse, se cae en la contradicción de que son reguladas por leyes e instituciones estatales que son racistas, que vienen de una política de gubernamentalidad neoliberal. Entonces, como conclusión, pues la titulación colectiva de tierras tiene esa composición dialéctica, en que como hay una expresión de una ontología que sería más relacionada a las ontologías relacionales, alternativas al desarrollo, y por otro lado más relacionadas al desarrollo, y al final la titulación colectiva no puede ser considerada en sí misma una garantía de territorio colectivo para las comunidades negras de la región. Ese fue mi trabajo. Estoy súper dispuesta a también, como lo mismo que dijo Alex, si quieren conversar sobre sus propias investigaciones o sobre otras investigaciones, si quieren hacer preguntas sobre procesos, sobre resultados, pues estoy súper abierta, como les dije. Pues yo hacía preguntas a veces muy personales a las personas con quien pues, he encontrado por ahí porque tenía muchas dudas. Y sí, incluso si quieren como pasar contacto después y eso, pues estoy súper dispuesta. Muchas gracias. Listo. Entonces, para tratar de hacer como una síntesis de lo que hemos escuchado, empezando por nuestro compañero Alex, pues tenemos que irse como con algunas preguntas que tiene investigación, de cómo llegó su estudio, de las ideas y de cómo también tenía estos debates, y pues también de lo que es en sí la etnografía, que es algo que comparten nuestros compañeros aquí, de lo que es hacer etnografía, de cómo se hace, de las implicaciones éticas que hay dentro de la etnografía, igual de los vínculos que se llegan a crear con estas comunidades, y algo también interesante del riesgo, ¿no? De no solo las personas que hacen la etnografía, sino también de las personas que acompañan, pues, acompañan la misma, y que son riesgos que pues, acompañan durante toda esa labor etnográfica. Entonces, siguiendo como nuestro compañero Alex, también habla como de estos procesos humanos, políticos y procesos ecológicos que se entrelazan, que no podemos verlos como algo diferente, ¿no? Y también la mira, pues donde está así todo su trabajo, que recordemos que fue en Miranda y en Caloto, y pues que él sigue aún trabajando en estos territorios, y que sus temas de interés sobre los procesos son sobre los procesos campesinos, basados en la producción de caña de azúcar, y pues que empezó como a desenredar todo esto y las cuestiones que tenían en base a conversaciones, ¿no? Y a pensarse como dónde estaba y qué eran como estas plantaciones y como las
las prácticas económicas y como también conceptos claves que son como la negociación del espacio y el campesino que está, pues que no está dentro de lo que es como en sí estas como políticas y como estas cuestiones políticas y económicas, sino que también está como en las fronteras de esto, ¿no? Pero que pues también es entrelazado en la tierra, los procesos campesinos, la relación con el Estado y el desplazamiento que trae también la articulación de tensiones y las ideas. Entonces algo pues que es fundamental sobre lo que nos expuso son como qué es el campesino y las opiniones de la tierra, ¿no? Y ver que estas plantaciones de las que él nos habla y de las que gira en torno como esta pregunta de qué es el campesino, también dice que no está ahora solo en el valle, sino también en los cerros. Entonces, ¿cómo eso influye que en las comunidades campesinas y las comunidades indígenas empiecen a tener como a entrelazarse con esa problemática y ver que que la expansión del azúcar como hacia los cerros y por qué se está dando eso? Entonces son como también preguntas y también de la identidad campesina, de qué es el campesino, qué es el indígena, qué es el afro y cómo llegan a identificarse como estas comunidades. Y algo también importante que gira alrededor de eso, de las identidades, de la identificación, es que hace 50 años qué es el campesino era entendido de una forma diferente a lo que es actualmente en el 2024 lo que se entiende como ser campesino y cómo estas transformaciones pues van aliadas de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen, quién como da estas definiciones y desde qué perspectiva se miran, si desde mujeres campesinas, si desde el gobierno, si desde el Estado, si desde la academia. Entonces también como entender un poco eso y ver cómo estas articulaciones de la identidad. Prosigue con los cultivos de la marihuana, la negociación que hay y las reformaciones del Estado y también con una pregunta fundamental que ¿qué futuro hay para quienes cultivan la marihuana? Entonces dentro de esa pregunta fundamental entra lo que él pues considera también como la juventud, las mujeres campesinas y todas estas identidades y cómo se entrelazan en esta pregunta de sembrar también en una finca ocupada. Entonces entra aquí como esa conversación del territorio, de lo privado y de las luchas igual como por la tierra, de las plantaciones, de la negociación, de la raza, y la etnia y los cultivos ilícitos. Entonces, como eso y también pues recordar como su interés, que es el reconocimiento y lo que es el campesino. Entonces también como que no abarca únicamente Colombia, sino también Latinoamérica, para estudiar y nombrar como alrededor de todo ese ámbito como de Latinoamérica que es el campesino y cómo se puede como contrastar ese reconocimiento con las luchas, ¿no? Como para también tener en cuenta también lo que teman un término muy importante como el capitalismo racial, que también influye en la división racial de las labores y que está también influenciado por el Estado, la cultura campesina, que no solo se ve como una identidad económica, sino también entender que al campesino vinculado como con ciertas luchas, y entonces, ciertas luchas que van entrelazadas también con aspectos del feminismo y de lo ecológico. Y ya para, pues de nuevo, como con la etnografía y todo esto, ya. Luego nuestra compañera Julia Barros, que pues lo más rápido posible, que viene con los conflictos territoriales en el norte del Cauca, entonces ya vemos como que se entrelazan ciertos ámbitos de estudio, que ella también expone esto de la etnografía, pues nos da como ese ámbito de qué es ser como un economista y luego llegar como a tratar de entender la etnografía, la antropología y los conflictos que hay alrededor de esto. También ambos se nota que tienen como esa influencia marxista y que tienen como con esa como preocupación inicial que de pronto en el campo se va transformando. Entonces viene ella con este término del postdesarrollo y con sus alternativas y también viene como lo del desarrollo del territorio que pues tenía como estas dos comunidades que elegir, si negras e indígenas y bueno, vemos que escogieron las comunidades negras y pues los desafíos que tuvo pues que empezó como esa investigación sin conocer el campo, pero hay que recalcar lo de la ley 70
que es el derecho colectivo a las tierras, desde el cual empieza a tener su investigación. También toca pues, los temas pertinentes en cuanto a la reforma agraria, que también pues, la problemática de que de pronto es un poco más efectiva en el Pacífico que pues comparado en el norte del Cauca, y cómo eso empieza como a generar también la pregunta de investigación. Y pues porque las tierras en el norte del Cauca son consideradas como privadas, ¿no? Y viene otra vez este conflicto de los cultivos de la caña de azúcar, que empiezan a entrelazar como la investigación de ambos. Y pues la preocupación por es un tema importante que nos está acompañando, la preocupación por la agencia. Entonces la capacidad organizativa que tienen esas comunidades para entender pues su identidad y para entender su identidad y pues también organizarse para como estos conflictos y demás. Entonces tenemos eso que ambos nos plantean cuestiones éticas, del proceso etnográfico, y también tenemos la titulación, pues, muy importante el término que yo utilizo de titulación colectiva de tierras, que se utiliza como para transformar estos conflictos derivados de la explotación del cultivo de coca, los procesos de titulación de las tierras, y como conceptos importantes que también luego la llevan como a retos, sería, pues ya para cerrar, ¿no? Son como los conflictos territoriales, que son las disputas por la tierra, los actores que entran dentro de estos conflictos, que son, pues en este caso, las disidencias de las FARC, que llevan a discusiones como, pues que están encaminadas al territorio, la titulación colectiva de nuevo, y el territorio colectivo, ¿no? Esa búsqueda de esa autonomía, y los mecanismos legales, que a la vez se vuelven como unos retos, porque ven al Estado como un adversario, ¿no? Ese problema, por el término súper importante de racismo estructural, que procede de ciertas jerarquías dentro de los territorios y pues que busca ante esto la solución, que es el gobierno propio, pero que también vemos que hay como esa discusión y esos conflictos ahí, y pues ya lo que ella habla en cuanto a la exposición de los cultivos de coca y ciertos como factores que influenciaron, como la exclusión social de la población negra, la coca como inclusiva, pero que en realidad, pues según lo que ella explicó, termina siendo exclusiva, y y el desplazamiento, pues, y ya el desplazamiento del despojo de las tierras, la titulación colectiva, y pues en conclusión, que se ve como la titulación colectiva como una solución a estos problemas, pero que en realidad está atravesada por el Estado, por el gobierno propio, y que en sí esta titulación colectiva no está dando una garantía del territorio como colectivo. Entonces ya, eso es como la síntesis, y vamos a dar entonces espacio como a las preguntas para que se pueda generar la conversación. Entonces, pues me gustaría hacer... Ajá. ¿Quién tiene preguntas? Antes de yo creo que dar la palabra, me gustaría mucho agradecer a María Julia y a Alex por esta conversación. Siento que también fue muy importante, y más como con este inicio de ciclo de conversatorios sobre etnografía y cómo podemos ver la etnografía en diferentes perspectivas y ámbitos. Siento que es muy importante esto que nos compartieron Alex y María Julia. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y para aquí, más preguntas, como que vamos a hacer una recolección como de 3 preguntas y después lo pasamos a María Julia y a Alex, como quién más tiene una pregunta para ir recolectándola. Entonces, para estar pendiente. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre esta cuestión de cómo definir al campesino. Digamos que es una cuestión que siempre ha sido compleja porque hay como varios elementos siempre como intención para definirlo. Y pues tenía claro pues, algo que se expuso, digamos, algo que hubo en las exposiciones, pues que es una identidad que se construye, pero yo quisiera preguntar como qué elementos hacen pues que no pueda definir, digamos, al campesinado, ¿no? Digamos que podríamos pensar que es una definición contextual. También estaba pensando, digamos, algunos elementos que se podrían manejar es pues, la cuestión del campo, sí, pero también, digamos, podríamos pensar como cuestiones de clase social, porque pues en el campo pues también pues, están los terratenientes, ¿no? Ellos son campesinos, ¿no? Pues ellos también están allá.
Entonces pues ahí como que también hay una cuestión de clase, porque pues los campesinos pues no son obreros, pues como se pensaba, pues como era un sujeto pues del marxismo clásico, tenían elementos de obrero pero también tienen otros elementos, ¿no? Otro elemento también es pues la cuestión cultural, digamos que hay una cultura campesina, digamos estos tres elementos lo definen en conjunto o digamos es uno de ellos, ¿cómo se podría definir? Es una cuestión que en cada contexto puede cambiar, en cada contexto puede ser más fuerte una cuestión que otra, y si es así, digamos, digamos ¿qué sería lo general de una definición de campesino, ¿no? Digamos, uno podría decir un concepto de campesino que sirva en cualquier lugar, y esa definición, digamos, qué elementos principales tiene y qué cuestiones pues, para tomar en cuenta. Esa es la pregunta que yo tenía pues, sobre la primera exposición que hubo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Melissa, ¿qué te hace? Buenas. Es que ahorita relacionada como a la pregunta que estaba haciendo Marcelo, yo también estaba como preguntándome un poco y como que sí, la pregunta sería como dirigida más a Alexander. Y es como que cuando estabas como hablando de lo campesino como una categoría, digamos, que preguntarse en lo étnico, me pregunté por qué tendría que abordarse desde ahí. Entonces, como que, ¿por qué tomaste la decisión de abordarlo desde la etnicidad y no desde otra categoría? Como tal vez lo estaba diciendo Marcelo en ese caso. Y como qué otras dimensiones como que te has imaginado para pensarse la categoría, o que has visto más bien también que la gente usa. Y como que hablaste un poquito por ahí de lo queer y yo no entendí cómo lo aplicaste en la metodología. Entonces quería ver cómo fue tu posición en ese sentido. Un segundito chiquito. Se me perdió la pregunta que le iba a hacer a María Julia. Ya. Como que, bueno, yo la verdad no entiendo muy bien la categoría o la idea de postdesarrollo, la verdad. Entonces me gustaría como si de pronto podrías como ampliarla un poquito. Y relacionado a eso, como que hablaste de que tu tutora o algo así te dijo como, no, es que es postdesarrollo, tiene que ser con gente negra o con gente indígena. Y yo quedé como que, ¿cómo así? Simplemente no entendí por qué. Y pues quisiera saber cuál fue el proceso como de pensarse eso y también para tú sentarte en campo también con esa idea. Como que sí dijiste un poco como que tú también te sentiste más cómoda por tu contexto para trabajar con personas negras, pero aún así como que la decisión de tomarla y luego llegar al campo en ese sentido, como se dio. Ya está. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias a los dos también por la presentación. Y a mí me gustaría, Alex, preguntarle un poco más por esta mirada como más generacional de hacerse campesino, campesina. Entonces, como la experiencia que estás teniendo ahora, digamos, los jóvenes, las jóvenes, campesinos o campesinas, cómo vivencian o cómo también se aproximan a una como definición de esa identidad campesina o escapan de ella. No lo sé, me gustaría como saber un poco tu opinión ahí. Y con Julia, me gustaría también preguntarte, bueno, eso es más también por una como lectura crítica que tenemos algunos y algunas sobre la idea de entender los conflictos territoriales como conflictos interétnicos. Porque sí, a veces como que tiramos unas como categorías que no dejan ver algunas cosas, ¿no? Digo, por ejemplo, el caso de género. Mi género me ayuda a ver unas cosas, pero me oculta otras, especialmente cuando estoy haciendo trabajo de campo. Entonces me gustaría también ver un poco esa como reflexión sobre la categoría de conflictos interétnicos y si realmente lo son o estamos hablando más, como tú misma lo propones en el título de tu trabajo, de conflictos territoriales. Bueno, yo creo que con estas 3 preguntas iniciamos como la primera ronda de preguntas, entonces cada uno tendrá como 10 minutos para responder estas preguntas.
pues no, ¿cómo se llama usted? Marcelo. Pues, usted dijo como, pues quizás la definición es condicionada, ¿no? Depende en dónde, quién, si es más como, bueno, si pertenece quizás a una cultura en unas partes, si es más marxista, si es, bueno, lo que sea. Pues estoy de acuerdo, pienso que como hay unas definiciones clásicas de un nivel de subsistencia o autoproducción relacionado a la tierra, el como reproducción dentro de la casa y como debates sobre como la diferenciación rural entre como clases, como a qué punto es un campesino un dueño de tierra, como si es latifundista o bueno. Yo pienso que también como dentro de no sé, los debates intelectuales estamos en un punto en general o como en la antropología, no sé, crítica, de decir, bueno, el campesino es una definición problemática, contextual, que hay excepciones, creer como que ser campesino es como una batalla de, no sé, debates y, ¿entienden? Yo pienso que, pues, algunas cosas han cambiado. Uno es como, pues, ahora hay muy poco que realmente piensan en esas formas muy reductivas económicas. Capitalistas, liberales, neoliberales o marxistas. Y gracias a Dios que ha extendido, ¿no? Entonces, pensando en, bueno, procesos ecológicos, eso viene también de como ecología política, quizás de los 80s, que en el como pensamiento desarrollista, como, ¿por qué hay tanto en los estudios clásicos de Latinoamérica? ¿Por qué hay tanta erosión y mal uso de suelos en los cerros en los Andes de los campesinos? Y si es bueno que eso tiene que más que ver con problemas con acceso a tierra, con poco tierra, con tenencia de tierra, ¿no? Entonces, hay una pregunta ecológica. En Colombia ha cambiado también de ser como la mirada de un colono que está como rompiendo la frontera hacia un actor como pro-ambiental, que ha tomado los mismos procesos organizativos y también que ha adoptado, eso me gusta como, no sé, trabajo de Diana Ojeda en esto, pero que ha adoptado como también el Estado que se quiere decir, bueno, queremos proponer más turismo en, por ejemplo, Montes de María y ahora puedes visitar como un ecopueblo campesino, donde los campesinos son como guardias de tierra, ¿no? Entonces, yo pienso que como hay procesos en que sí, los campesinos tienen como un reto proambiental, hay procesos en donde no, pero preguntas grandes como económicas, políticas sobre quién tiene como la culpa. Y también como uso, como reinvención de un campesino como en servicio de un ambientalismo, no sé, turístico, capitalista. Pienso que como podríamos como marcar procesos de como cultura también, que pues eso siempre me interesa, como a veces en eso viene también la cuestión de por qué empezar con el étnico. Pues
estoy estoy interesado en el étnico porque a mí me parece muy interesante que especialmente en el contexto del Cauca, no quiero decir como toda Colombia, personas hablan mucho de ser afro, indígena y campesino. Y si ser afro y indígena son identidades étnicas, ¿qué es campesino entonces? ¿Es étnica o no es étnica? Y si no, y si es, ¿qué está como, qué es dentro de ser campesino? ¿Qué está como camuflando, qué está como representando simbólicamente? Y incluso hay como un discurso ahora que como hemos podido tras cultura como etnicizar el campesino, que me parece como alucinante pero también fascinante. Entonces empiezo ahí también porque veo como el campesino tiene significado como que mueve como étnica, aunque no parecería como, yo pienso que especialmente fuera de Cauca o Colombia o en los debates agrarios o como de economía política o como otros espacios, ¿no? O otras partes de Colombia donde hay menos como identificación o como hay campesinos que son indígenas, que son afros, etc. Yo pienso que hay muchas otras dimensiones para como clarificar qué sería un campesino. Pero iba a decir que muchas veces estás en una reunión y alguien está hablando y alguien dice, pero somos una cultura campesina. Y hay como, sí, y alguien dice, ¿qué significa? Ok. Está bien. Y después hay como un poco de silencio, como, pues, ¿qué es ser un campesino? ¿Cómo nos identificamos? Y pienso que, bueno, a nivel nacional, y como las definiciones de ICANN, el trabajo de pues, como estudios viniendo de como combinación entre, bueno, la Javeriana, ACIT, como en Tierra Adentro, ha sido como un reto, ¿sí? De definir como campesino tras varias como ecológica, cultural, social, no sé, no recuerdo el otro. Y tener como políticas como relacionadas con territorio y son como un nivel de como autoproducción y producción de comida, ¿no? Como esa como soberanía alimentaria. Lo que pienso que es interesante es que dentro por aplicar nuestros documentos, el campesino juega un rol muy importante para la nación colombiana. Alimenta a las ciudades, es un actor prosocial para la sociedad, tiene que estar ahora protegido. Después de pues un cambio, ¿no? Como hasta quizás las 40s, en varios como un sujeto que estaba como mestizo, que estaba abriendo la frontera, que estaba como clave para la nación, y después muchos años en muchas partes ser un guerrillero, después ser un narco productor, ¿no? Entonces ahora como ha cambiado esa subjetividad a ser ahora como un imaginario que el campesino es como pro-estado, pro-social, que bueno, todos necesitamos, el campesino está protegiendo
la ecología, está produciendo tierra para que necesitamos. Y yo quiero como tener, no sé, mi escepticismo sobre esa transformación. Tal vez tan limpia también, y tan rápida. Y dice, bueno, ¿qué tal si hay muchos campesinos que no quieren pertenecer o participar en estos procesos del Estado? O tienen mucho resentimiento de producir comida para las ciudades, porque no ganan un peso como de verdad la expansión de la economía urbana industrializada colombiana está en un parte basado en la como no sé cómo se dice, como bueno, bajos precios para comida, inversión, no sé, inversión desigual, rural, o falta de como realmente reforma agraria, etc. Hasta ha sido como una conexión histórica entre lucha contra el Estado y el campesinado, y pienso que es importante entender también como en vez de mover hacia como, bueno, vamos a integrar al campesino, que hay que generar mucha complejidad con ese proceso. O también como dentro de los procesos campesinos, cuáles quieren ser parte de esa como, participación y cuáles no. Y cómo depende en región, en cosecha, en clase, etc. Ya, pienso que quizás podríamos hablar de las otras, o las jóvenes. Pues son interesantes. Yo conozco muchos jóvenes que están saliendo de las fincas, que están viviendo en Cali o Bogotá, o conozco, no personalmente, pero hay muchos hijos del comité de mujeres con quien participo que viven en los Estados Unidos, en España. Y también hay muchos que están integrando en como las fincas o están como empezando otras fincas, algunos en tierras ocupadas porque no hay espacio en las fincas familiares. Hay un rango, diría así, muchos están cultivando marihuana y coca, otros están cultivando cítricos. Y yo pienso como hay muy pocos que están como solo en sus fincas ahora. Entonces, algunos que tienen un taller están trabajando en un taller de motos, me estaba visitando un amigo la semana pasada que está tratando de abrir una pizzería. Yo pienso que hay una mezcla entre como muchas formas de ganar un sueldo, pero parte de mi proyecto es, yo no estoy muy en contra de ese como una dirección, como visión y una dirección de como descampanización, que pienso que hay mucha dinamización. Hay personas que están viviendo en partes de Cali y regresando, que están participando en las reuniones, etc. Y no sé, me gusta mucho el trabajo de, por ejemplo, Sam Boyle, no es de África, pero de preguntar primero con la realmente falta de la promesa de industrialización, de cómo absorber una población surplus, no sé, plus población, no sé cómo se dice. ¿Sí? Y las ciudades son más y más como difíciles para vivir y no hay buenos trabajos, etc. Es la como salida de los lugares rurales tan como definida, o hay como tenemos pensado mucho más como dinámico. Entonces, no sé. ¿Sí? Y bueno, la pregunta sobre el post-desarrollo.
el postdesarrollo, así de manera muy breve. Entonces, como el postdesarrollo es la verdad la crítica al desarrollo, no se refiere a una fase que viene después del desarrollo, sino hace la crítica al desarrollo, y el desarrollo entendido como resultado de la modernidad, en que se homogeneizó una versión de lo que queremos como humanidad, que es una visión muy occidental del mundo y basada en visiones, pues, en parámetros muy occidentales del mundo, como por ejemplo buscamos el crecimiento económico, buscamos bienestar material, a partir de un entendimiento como de la humanidad desde lo racional, pues el desarrollo como que ha funcionado desde, pues con la importancia de los indicadores y los mecanismos como las organizaciones de cooperación internacional que tienen unos expertos, que quiere decir como a otras partes del mundo, como pues hay que llegar a ese punto y es de esa manera que se llega a ese punto siguiendo una visión muy lineal de la historia, pero el desarrollo entendido como ese objetivo homogéneo de la humanidad, pero que en realidad fue impuesto, pues que es construido a partir de la modernidad, que representa una visión específica del mundo que no necesariamente representa todas las otras visiones del mundo y todas las otras alternativas de futuro, pues que podemos tener como diferentes personas, pueblos, comunidades, en fin. Y porque entonces, aparte de eso, me dijo que eran, pues te toca escoger indígenas o negros. Como yo no creo que ella estuviera como actualmente, sí se puede, yo podría haber hecho una investigación muy parecida en la ciudad y investigar como sobre alternativas al desarrollo en las ciudades, investigar cuestiones como de distribución de tierra y de conflictos como en la ciudad, a partir de organizaciones también alternativas al desarrollo. Pero, ¿por qué negros e indígenas? Porque, pues, en general, las alternativas al desarrollo, que serían como soluciones, opciones de futuro diferentes a esa, que es el crecimiento económico, bienestar material y todo, es muy asociado a las comunidades étnicas. Entonces, los indígenas, pues, muy claramente tienen opciones de futuro, o algunas comunidades étnicas, no se puede generalizar, pero muchas comunidades étnicas van a tener opciones de futuro o una visión del mundo y una cosmovisión que son diferentes al bienestar material. Entonces puede ser como, pues lo que queremos como comunidad es alcanzar una espiritualidad de tal tipo, lo que queremos como comunidad es vivir bien con el medio ambiente o tener un río limpio donde nos podemos bañar. ¿Sí? Lo mismo con negros, como que se asocia como los objetivos de muchas poblaciones y comunidades negras como diferentes a esa visión como pues, de crecimiento económico, porque también como son identidades que muchas veces se construyen colectivamente, pero siempre sin generalizar, ¿vale? Como cada territorio es específico, cada pueblo, cada comunidad va a decidir qué quiere como opción de futuro de una manera diferente. Entonces, el postdesarrollo es la crítica a esa homogenización de lo que se quiere como futuro, y por eso ella me dijo negros e indígenas, porque queda más fácil, aunque yo sí creo como que hay alternativas al desarrollo en la ciudad y que la investigación se podría haber desarrollado en ambientes que eran más cercanos a mí. Pues al final, la decisión, entonces ella me dijo negros y entonces los negros e indígenas decidí negros. Pues como todo ese proceso inicial fue como muy despreparado y yo creo como que hubo muchas cosas que no ocurrieron bien. Al final, siento que tuve mucha suerte, me sentí muy cómoda con las personas con las que he trabajado, tanto que decidí vivir allá después. Me seguí vinculada al territorio, allá encontré como soluciones alternativas, luchas políticas en que veía sentido y que vi sentido como en dedicar pues, mi tiempo, mi esfuerzo y seguir construyendo esas luchas políticas. Hubiera sido mejor ir a campo antes, conocer gente antes, saber si me identifico o no, saber cómo sería mi relación con las personas. Obvio, como cada persona pues tenía algunas características, como yo migrante y etc. Como que he viajado mucho, he estado en muchos ambientes, de alguna manera existe una adaptabilidad y una flexibilidad grande para diferentes ambientes, entonces tengo tendencia a poder adaptarme a diferentes ambientes, ese tipo de cosas influencia, pero no todos como... Podría haber llegado a un ambiente en que no me identificara para nada y que fuera un desastre completo de la investigación. Sobre los conflictos interétnico-territoriales, pues yo no sé si entendí bien la pregunta. Si es porque, Diana,
si es porque yo escogí conflictos territoriales en cambio de conflictos interétnicos, si debería hablar en conflictos interétnicos. No, al revés. ¿Y cómo es la presentación que tenía los conflictos interétnicos? Lo único momento que mencionan los conflictos interétnicos es que ellos hablan de los conflictos interétnicos como que tuvieron con los indígenas, pero dicen que esos conflictos, que tuvieron los conflictos interétnicos con indígenas porque el Estado tuvo tierras que pertenecían a negros para los indígenas, entonces generó un conflicto entre los indígenas, pero ellos describen ese conflicto como generado por el Estado porque el Estado como que hizo algo que iba a generar ese conflicto. Pero es el único momento en que uso conflicto interétnico porque ellos mismos utilizan esa categoría como cuando hablan. Y es chistoso porque conflictos interétnicos para mí, como pues escuchando siempre ellos hablando, siempre se refiere a los conflictos que tienen con los indígenas, no a otras etnicidades, porque podría ser. Pero es el único momento y lo usé esa categoría porque era lo que usaba. Pero como identificando que no es necesariamente un conflicto con los indígenas, sino que fue un conflicto generado por el Estado. Y ya, yo creo que hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Creo que podríamos pasar a otra ronda de preguntas. No sé quién más tenga unas preguntas para este momento. Bueno, yo tengo. Es que, pues como que me pareció muy interesante, digamos, las dos charlas. Y como tengo dos preguntas, una para cada uno. Y primero con Alex. Es como desde tu experiencia o del trabajo como que has realizado con las personas campesinas y como todos estos contextos históricos y nacionales que también como que has mencionado, ¿crees que digamos el reconocimiento como sujeto de derechos hacia las personas campesinas que se dio el año pasado ha creado como algunos cambios en pro del reconocimiento propio, digamos, de las organizaciones campesinas, o cómo esto ha fluctuado como en esos campos organizacionales de las personas campesinas o las organizaciones campesinas, y así, esa es la pregunta. Y para María Julia es como que tú también me tenías como muy curiosa esta perspectiva del postdesarrollo y como la alternativa al desarrollo, cómo entendieron, digamos, o de qué manera las personas con las que trabajaste entendieron esta perspectiva de desarrollo. O sea, cómo hiciste para acercarte, digamos, con esta categoría hacia las personas con quien trabajaste. Y esas son mis preguntas. No sé si alguien más tenga. Buenas tardes. Yo tengo unas preguntas más que todo sobre la práctica etnográfica, sobre cómo fue que abordaron y de qué manera la escritura etnográfica también puede tener efectos en sus investigaciones. Por ejemplo, Alex tiene que entregar una tesis en inglés y tiene que también entregar resultados en castellano a la gente con la que trabaja. Y también que pues hay unas condiciones que produce llegar al campo como respaldado, o si no respaldado al menos con la recomendación de una organización, ¿no? Entonces, y que en el caso de Julia también dice que llega a trabajar con la organización del Consejo Comunitario, entiendo, ¿no? Entonces, si desde su mirada como pues labor etnográfica, ninguno de los dos siendo antropólogos de formación, sino acercándose a la etnografía de una manera posterior, ¿qué nos pueden contar de esa forma de acercarse al campo y de lo que significa entregar resultados con la gente? Si ven que trabajar cerca de o con esa recomendación de organizaciones establecidas con largas trayectorias, con una organización política, les da acceso a algún tipo de conversación que no tendrían de otra manera, y si las han tenido de otra manera, cómo lo han logrado, y si le pueden contar a los compañeros estudiantes de antropología que tal vez tengan dudas similares de cómo lo han abordado. Y la otra pregunta es esto, es más cómo se llega a campo en relación con organizaciones. Y la otra es, además de la escritura, pues por lo menos Alex nos mostró una foto y vimos que Julia también utilizaba como mapas, ¿no? También para ubicarse ella misma, pero también ubicar a la gente con la que trabaja.
¿De qué manera han utilizado estas herramientas y si han sentido que han sido más un apoyo para acercarse al trabajo o a sus inquietudes? ¿O si de alguna manera son obstáculos o producen una relación distinta, como el uso de esa fotografía, o a veces mapear también genera silencios, genera otras formas de visibilidad? Entonces esas son las dos preguntas. Gracias. Una última pregunta, no sé si alguien quiera hacer una última pregunta para esta ronda. ¿No? Gracias. ¿Cómo acercarse a la categoría del post-desarrollo con las personas? Entonces es una pregunta súper interesante. Yo estuve organizando un grupo de estudios sobre críticas alternativas al desarrollo con amigos en Brasil. Y en la sesión final llamé dos amigas del PCN para que hablaran y pues dieran como una visión, porque en Brasil nadie conoce el PCN, ¿no? Como el proceso de comunidades negras, pues es un proceso súper interesante, entonces quise compartir como que conocieran una alternativa de desarrollo, un pensamiento alternativo de desarrollo, pero todos éramos académicos y estudiando como post-desarrollo, alternativas al desarrollo y hablando de esas categorías. Y entonces una de mis amigas hizo una pregunta que era muy específica usando esa categoría, como cómo en el PCN se manifiesta la alternativa al desarrollo, y pues esas personas en específico no usan esa categoría, como no se consideran alternativas al desarrollo, como no es necesariamente algo que van a empoderarse en eso. Y entonces la pregunta le quedó como confusa, no sabía cómo contestar, y luego como contestaron de diferentes maneras que sí contestó la pregunta, pero preguntar directamente con la categoría que traes desde la academia no necesariamente es una buena estrategia, ¿sí? Pues vine con esas categorías, pero yo pues muchas veces no hablaba directamente como de desarrollo, post-desarrollo o alternativas al desarrollo, sino como que hay cosas concretas que se materialicen, teorías, y esas teorías también pues son pensadas desde hechos concretos. Entonces, si hacer preguntas como sobre no sé, la identidad colectiva, la relación con la tierra, sobre valores, utopías, son preguntas que nos llevan mucho más a entender qué sería una alternativa al desarrollo que preguntar qué es una alternativa al desarrollo para ti. Bueno, sobre las preguntas del compañero de audiencia. La manera como acercamos al campo, que fue por medio de organizaciones, y por las organizaciones tenemos acceso a algún tipo de información, más información. Mi acercamiento al campo, como fue por algunos contactos que yo tenía, escogí trabajar con el vocero comunitario, no tanto como porque, no sé, como escogí porque estaba pasando por titulación colectiva de tierras, había una apertura hacia lo que quería hacer, y conversando con las personas, pues sí se vio esa oportunidad, pero no creo yo creo que sí es más fácil trabajar con algunas organizaciones que trabajar como sin vínculo a ninguna organización. Sí es más fácil acercarse como a personas que están organizadas, pues ya te acercas como a un grupo de personas y no tanto como pues te puedes quedar en campo muy perdido, ¿no? Como sin contactos, sin establecer muchos vínculos con las personas. Yo creo que acercarse a una organización y entender cómo funciona esta organización, y también pues ayuda a que te vincules con las personas, te importe ese lugar, como quieras construir también en conjunto, pues pongas los tiempos hacia los proyectos que están pasando ahí y eso. ¿Y qué más? A ver, fotos y mapas. Pues el mapa que yo puse es un mapa que no fue desarrollado por mí. Es un mapa que me parece muy interesante, fue un mapa que fue hecho como en una investigación conjunta que fue mi directora de tesis, Alena Caicedo, y María Juliana Rubiano. Ellos hicieron ese mapa que yo creo que es el único mapa de los museos comunitarios del norte del Cauca, y yo creo que sí fue un ejercicio útil. Lo hicieron como construyendo a partir de relatos de las personas con quienes trabajaban. Entonces como pues cogieron personas de diferentes museos comunitarios y que les contaron cuáles son los límites y eso, y a partir de eso fueron trazando el mapa.
A mí me ha servido mucho, no tanto como yo nunca usé el mapa para hablar con las personas del consejo comunitario, usé el mapa como estaba ese recurso disponible y para explicar cuál es el territorio que estaba hablando para las personas, porque pues creo que sí materializa un poquito, pues que aquí en esa región de Colombia estoy hablando. Sobre las fotos y eso, pues yo no saqué fotos, saqué muy poquitas, en mi investigación como hay uno o dos. La idea siempre ha sido, pues, yo sentía que sacar fotos era súper invasivo. Hubo un momento como, bueno, como no me parecía, y además como pues en el norte del Cauca hay un montón, todas las organizaciones tienen el eje comunicación. Y entonces sacan muchas fotos y tienen una producción audiovisual pues que es muy profesional y yo no. Yo soy re cuadrada en escribir textos y eso, como no soy una productora audiovisual. Entonces mi idea siempre fue, pues si voy a publicar algo, pues puedo pedir a las personas y pedir el crédito de ellas a sus fotos y agregarlas a mi trabajo, yo creo que queda mejor. Y además pues contribuyo pues, a visibilizar el trabajo que han hecho en sus propios territorios. Bueno. Pensé que se fue. Tuve una respuesta rápida a teoría queer, pero está bien. Me salvó. Yo tuve muchísimas críticas pues sabía cuando volví a hacer mi doctorado que quería hacer geografía, me encantaba las cuestiones teóricas de raza y espacio, capital y espacio, y pensaba que nunca voy a hacer como una etnografía. Y luego pensaba, bueno, quizás voy a hacer algo en archivos, pero más de como, y también etnografía, pero estudiando, ¿cómo se dice?, hacia arriba, ¿sí? Y quería entender las mentes y ideas de los científicos burguesías internacionales que ocupan CIA. Y mi plan fue entrar y como pasar tiempo como tratando de como espiar cómo viven, qué piensan del mundo, etc. Que pienso que sería un proyecto súper interesante. Y la misma vez que llegué para hacer eso y combinarlo con unos archivos de la familia Rockefeller y sobre como la transformación más imperialista del Valle del Cauca, me invitó los procesos a observar lo que hacían. Yo pensaba que también estaba en un momento personal de pasar, no sé, 10 años o más criticando muy fuerte agronomía, el desarrollo, y siempre como criticando, y que quería también, no sé, como a mí por toda su complejidad, por todos los argumentos y como que tengo con los campesinos mismos y los desacuerdos que tengo con sus políticas, creo mucho en sus vidas, sus luchas, sus procesos, sus como ideas sobre como los futuros que quieren. Entonces yo decidí que bueno, como para mí también en ese momento, obviamente voy a como hacer esa biografía con la mirada crítica a todos los procesos del capitalismo, de imperialismo desde los Estados Unidos, de las élites colombianas, las fuerzas que hacen que sus vidas son muy duros, pero también quería escribir desde un punto de celebrar o de investigar su fuerza de pertenecer y como en sus tierras y sus procesos. Entonces llegué
fensuagro, pero ha sido interesante, no me siento que soy como un fensuagrista o pertenezco al lado campesino de una... tampoco, bueno, voy a las reuniones o debates de como estudios agrarios críticas, pero no quiero como pasarme en ese mundo tampoco. Yo diría que tengo un vínculo, pero trato de mantener distancia porque también me interesa mucho lo que está pasando bajo la organización, en la sombra, los que no van a las reuniones, los que se quedan en su casa y tienen muchas críticas, los jóvenes, las mujeres que solo vienen los jueves para el comité de mujeres, pero no van a las reuniones regionales o lo que sea. Todas esas partes me interesan mucho. Yo pienso que en un sentido se ve más, en otro sentido se ve menos, y hay que como tomar en cuenta lo que se está viendo y una idea de lo que también se está perdiendo. Hay una contingencia pues estamos discutiendo eso, pero quiere decir es como montar en una moto de un amigo y en la subida a su casa él te dice como una historia increíble sobre su involucramiento con el Partido Comunista y no vas a la reunión donde hacen una decisión sobre qué van a hacer con la Agencia Nacional de Tierras. Yo pienso que es como siempre como estás escogiendo pistas y tampoco estás escogiendo una. Tú llegas al bus y alguien te recoge que es diferente que te dijeron y él te lleva a hacer algo completamente diferente y eso abre a un mundo nuevo. Y pienso que hay como, siempre hay ese como parte poética o como contingente de la geografía que también que está basado en un rigor de leer constantemente sobre los procesos, tener más conversaciones, estar preguntando sobre cómo estas líneas o como vuelos están siempre dejados a un contexto material, histórico, político. Pues los campesinos están muy mapeados. Muchas personas les gusta llegar para mapearlos. Yo no quería... Empecé a observar los que estaban llegando para mapear, que había a veces como 3 veces a la semana, había como una institución del ONU, los del Valle, los de la Javeriana, todos haciendo varios mapas. Yo empecé como a preguntar para las mapas, coleccionarlos, tomar fotos de la creación de las mapas y preguntar a veces después la gente sobre qué fue tu experiencia, etc. Yo como geógrafo crítico no quiero hacer ningún mapa, quizás un día, pero me fascinaba mucho como la producción de las mapas. Entonces yo tengo un archivo en mi campo de como varias mapas que era cuando estaba en el campo. Fotos, sí, bueno, al inicio no tomaba fotos ni grabaciones. Las primeras fotos que tomé me pidieron, como dentro del evento, puedes tomar fotos. Y desde ahí, y pues obviamente las mandé. Después de eso empecé a tomar muchas fotos, pero siempre sigo las he mandado a los procesos o familias o lo que sea. Fue mi... sí, en Bogotá compré una foto de cámara de rollo y entregué muchas fotos de niños y como familias como ellos. Ahora a veces como me siento un poquito como estoy coleccionando una biblioteca, un poquito de los procesos. Incluso varios líderes me han pasado sus archivos. Y en mi presentación estoy tratando de empezar un archivo digital de entrevistas y fotos que será pienso primero internamente para sus procesos.
va a depender en muchas conversaciones entre nosotros y sería público. Pero yo pienso que depende de las conversaciones, de la confianza y la actitud. Y a veces pienso que he llegado a un punto de como no pensar y debo como pararme, repensar en dónde estoy tomando fotos, puedo estar tomando fotos, etc. Porque llegué a una confianza con los campesinos. Pero sí, llevo mi cámara y hago grabaciones y parte de eso vino también de conversaciones con los procesos que querían hacer las grabaciones y entrevistas y fotos. Sí, no sé, pues puede ser incómodo, pero me gusta ese inconveniente del etnógrafo. Como estoy haciendo para los procesos, o estoy haciendo para mí porque soy enfermo y me fascina lo que está pasando aquí. Por ejemplo, estaban 30 segundos. Sabían, como un campesino me dijo como, mis perros atacó un armadillo un día y lo mató en su cocina con un machete. Y fue como increíble, como está sangre en todas partes y él está como sin camisa en su cocina, no sé. Tomé muchas fotos. Son fotos increíbles. No sé si los voy a compartir al público. Me sentiría mal y pienso que es como muy fácilmente sería como mirada muy estereotípica o muy como bruta de una persona que respeto mucho, que pienso que es un líder, digo, muy insensible. No sé, es como a veces ocupo esa posición, sí, malo o complejo de también tener como una fascinación de sus vidas y las imágenes y sí. Bueno, yo creo que pues aquí como que culminaríamos también el espacio. Otra vez reitero muchas gracias a Alex y a María Julia por sus intervenciones, por estar aquí, por compartir sus experiencias y como toda su trayectoria de investigación que han hecho. Siento que este espacio también como que nos da la oportunidad de pensarnos como pues a los integrantes de Semillero que quedan pocos. Los próximos tipos de conversatorio que queremos, como también pensamos estos métodos etnográficos desde la antropología, pero también desde otros campos de acción también. Entonces, muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta este momento. Y ya, muchas gracias. Yo creo que un aplauso para este espacio. Quiero decir que, pues, electrónico, al semillero, a ustedes, porque también como me había ayudado mucho como cuando yo estaba diseñando mis estudios, como preguntar a alguien pues se me llamaron porque siempre quiero probar una idea. Estoy abierto a